Muy buenos días. El día de ahora vamos a entrar a lo que es un nuevo tema. Parte de las semanas anteriores hemos visto acerca de lo que es la contaminación. No solamente la contaminación a lo largo del planeta, sino que la contaminación en El Salvador. Nosotros podamos identificar contaminación del aire y que quizás la mayoría sabe a qué se refiere, ¿verdad? Que son sustancias nocivas, sustancias tóxicas del aire que son suministradas ya sea por el ser humano dentro de este ecosistema que nosotros vivimos o de este medio ambiente, ¿verdad? El ser humano no, muchos no conocen o si conocen pues no le dan la importancia necesaria para el cuidado de el aire, cual pues es muy necesario para todos nosotros y se les mencionaba, ¿verdad? De dónde viene lo que es el aire, es parte también de un proceso de fotosíntesis por parte de las plantas que nos ayudan a que nosotros tengamos el aire puro, ¿verdad? Esa respiración que no sea pues a base de mecanismos que no sean naturales. Por ejemplo, les mencionaba algunos ejemplos donde en países se da la contaminación tan exagerada que ahora el aire no pueden ellos obtenerlo de manera natural, sino que de manera artificial. Tienen que comprar, por ejemplo, algunas máquinas, hasta venden lo que es el aire en latas, venden ya el aire. Cuando nosotros, por ejemplo, que estamos acá, es un país pequeño, pero nosotros no tenemos por el momento que hacer este tipo de acciones, ¿verdad? Porque aún estamos a tiempo para cuidar lo que es nuestro medio ambiente y todo es como algo que se engloba, ¿verdad? Es decir, si nosotros pues arruinamos lo que son las plantas, al final eso mismo nos va a dañar a nosotros mismos. Entonces, si las plantas se arruinan, el aire no va a ser lo mismo, no vamos a tener alimento, entonces debemos de mejorar nuestras formas de vida. Como les mencionaba, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema acerca de la deforestación, aquella contaminación que puede tener lo que es el suelo. Si no hemos escuchado hablar sobre lo que es deforestación, pues vamos a hablar ahora un poco sobre eso, ya que esto ha ido cada vez más rápido en aumento lo que es la deforestación y todas sus consecuencias determinan así la destrucción de muchos ecosistemas naturales específicamente en los bosques, de los integrantes que lo habitan, ¿verdad? Con distintas especies de flora y fauna, que dependen también del tipo de ecosistemas donde estos se encuentren. Así también no solo los animales y no solo se puede hablar de lo que son las plantas, sino que también nosotros como personas pues nos perjudica grandemente. La deforestación pues se considera también un proceso provocado por la actividad humana centrada en la tala de árboles y en la quema, ya que se va destruyendo toda la superficie forestal de cualquier tipo de medio ambiente, ya sea por motivos de industria madera, así como también la industria de obtención de suelos, por ejemplo, de la agricultura o de bienes o para fines, perdón, de minería o de ganadería, que esto pues muchas personas lo hacen. Cuando, por ejemplo, se da lo que es la tala excesiva de árboles, y si nosotros hemos observado, bueno, quizás nos pueden contar nuestros abuelos que antes no existía tantas comunidades, no existía tanta urbanización y gracias a lo que es la tala de árboles pues ya hay más industrias, hay más localidades y se han destruido decenas de árboles, se han destruido grandes plantaciones donde más que todo en algún momento pues nos pudieron ayudar para que este clima no sea tan pesado para nosotros. Algunas veces sentimos que este clima es muy caliente o es muy frío, entonces también depende de cuánta vegetación nosotros tengamos a nuestro alrededor y si nosotros por ejemplo no cuidamos lo que es el ambiente, el suelo, no vamos a tener un clima perfecto para nosotros, ¿verdad? Se dice que antes no se sentía tanto el calor o también las estaciones, por ejemplo, de las lluvias eran quizá bien con una fecha
específica, es decir, ahora empezaba la época de lluvias y ya sabía en qué momento se iba a terminar, pero ahora con el problema de tanta contaminación que se tiene, no se sabe, puede que llueva ahora, aunque estemos en época de lluvia o no, y en eso se crea lo que es las sequías, y cuando vienen sequías, pues el suelo no puede generar esos nutrientes tan importantes para lo que es y para nosotros mismos, ¿verdad? Y que este cree lo que son, por ejemplo, la vegetación, que es tan importante para nosotros, para los animales, ¿verdad? Por motivos también de lo que son la deforestación, que conlleva que los bosques y las selvas, tierras queden desprovistas de todo tipo de vegetación, lo que causa una gran cantidad de daños asociados a la cantidad de suelo. Sabemos que los bosques tienen la capacidad de cubrir alrededor del 30% de regiones de todo el mundo, lo que hace pues ser indispensable de todos los seres vivos al ser una buena fuente de oxígeno y de vida. O sea, es indispensable, nosotros no podemos vivir sin los árboles, sin la tierra. Si la deforestación pues se realizaría, quedaríamos quizás muchos de nosotros pues muriéramos, muchos animales se extinguieran a falta de esto, ¿verdad? Al no también dar la regeneración, al talar árboles, pues se cree lo que es, más que todo, responden a ciertos daños que son y que generan en el completo hábitat para muchos animales. Pues en el mismo instante se afirma también la pérdida de biodiversidad, así como se van incrementando las posibilidades de desertificación en los suelos de características áridas o límites desérticos. Es decir, se puede decir que en un momento, si ya solamente se tala árboles, pero no se está sembrando, va a haber en algún momento que ya no se pueda dar ninguna vegetación en ese suelo. También se puede dar lo que es desértico, ¿verdad? Si nosotros hemos visto en algunos lugares, ya no se puede lo que es sembrar y ya eso queda desértico, es decir, ya no hay nada, ni un árbol, ni un animal que viva en ese entorno. La deforestación, por su parte, crea un impacto importante en la fijación de dióxido de carbono, ya que son zonas que atienden a tener mayor posibilidad de erosiones del suelo y con mayor frecuencia conlleva que las superficies sean de tierras escasas o de nula producción. Normalmente pues esto se recurre a lo que es la deforestación ante el descuido y así como la falta del valor del medio ambiente, sin que importe ciertas consecuencias que se tengan en estos que puedan también traer lo que es la deforestación, ¿verdad? Muchos, como les mencionaba, quizás no conocen o no les importa el cuidado de su medio ambiente porque muchas fábricas, por ejemplo, empresas que viven, se puede decir, de la deforestación, porque hay empresas que talan árboles y no los vuelven a sembrar. Entonces ahí se da ese problema, ¿verdad? De lo que es la deforestación. Dentro de ciertos ecosistemas, ciertos procesos donde se da ese comienzo de deforestar a los árboles, a todo lo que es las plantaciones y el medio ambiente pues se va perdiendo y muchas personas no tienen conciencia de eso, piensan que como les mencionaba tienen sus fábricas y con solo hecho de obtener sus beneficios, la economía, entonces ya se da lo que es no solo eso, sino que también la poca importancia que le ponen a las leyes ambientales, porque como sabemos en todo país existen las leyes del medio ambiente, por ejemplo existe la ley de la forestación, existe lo que es la ley del cuidado del medio ambiente, entonces hay leyes que ayudan y protegen a lo que es el medio ambiente, donde el Estado tiene que brindar esa protección. Eh, Más que todo, no solamente esa protección, sino que además tiene que tener como cuidado, tiene que
observar si es que las leyes se están cumpliendo en cualquier caso, ¿verdad? Ya sea por alguna empresa, ya sea una persona de un estado natural, es decir, nosotros tiene que estar pendiente que nosotros pues no degrademos nuestro medio ambiente y no hagamos lo que es la deforestación. Por ejemplo, creo que hay una ley donde no permite en algunos casos el cortar árboles, porque ayudan a lo que es el medio ambiente, pero digamos, si el árbol se encuentra en una zona bastante poblada, por así decirlo, donde hay comunidades, hay personas cerca y están en peligro también de que ese árbol les caiga, ya está un poco viejito, entonces ahí sí pueden lo que es quitarlo, ¿verdad? Pero mientras tanto y mientras estas personas, por ejemplo, no que digan exactamente por qué lo van a quitar y si es importante quitarlo, ¿no? Entonces puede que la ley los pueda, se puede decir, multar con algún dinero o hasta la cárcel, ¿verdad? Hay localidades, no sé si ustedes se han fijado, en lo cual hay hasta letreros donde dice no talar árboles, sino la alcaldía y les va a poner una multa, ¿verdad? O también hay carteles donde dice zona libre de tala de árboles, entonces son zonas bastante, más que todo, que donde proliferan lo que son los árboles y donde la comunidad misma no deja que se tale un árbol. Pero esto, como les mencionaba, muchas personas no lo toman a bien o no lo toman a su mismo conocimiento porque lo realizan. Y se puede decir que no hay un control. Muchas veces, por ejemplo, en lo que son zonas quizás rurales, donde existe bastante vegetación, pero talan árboles o tiran un árbol y no les dicen nada, y ellos no siembran otros árboles. Entonces ahí se da también ese problema, que no hay un control de cómo está afectando también la deforestación, ¿verdad? Porque si no existieran este tipo de lugares, hubiera bastante problemas de contaminación en lo que es el suelo. No se podría lo que es cultivar nada. Y también pues son muchos los motivos que se pueden también repercutir en lo que son las acciones sobre la tala o quema de árboles, pero en su mayoría son indiscriminados y no son evaluados en un entorno o resultado donde se pueden modificar el entorno natural. Por lo general, quienes inducen lo que es la deforestación ambiental es el sector maderero y también el sector agricultor, pues lo hacen con el objetivo de obtener mucho más espacio para emprender sus cultivos o bien para contar también con una zona ideal para el arado. Muchos despejan lo que son zonas de bosque sin que vean lo que son las consecuencias que pueden traer al medio ambiente, solo tienen o solo viendo también el beneficio de los demás terrenos a favor. Hay algunas causas también de lo que es la deforestación, que la vamos a ver, por ejemplo, a pesar que siempre se sienta que toda la culpa es atribuida a la población humana. En el caso de la deforestación, no todo va en esa especie, pues también hay elementos inductores, por ejemplo, la tala de árboles dada en muchos fenómenos naturales. Por ejemplo, los fenómenos naturales dentro de este grupo que son asociados a esas causas, como las inundaciones, los huracanes, así también como los terremotos o las erupciones volcánicas. Pues son principalmente el fuego o el viento intenso lo que genera los totales deforestaciones en muchos tipos de ambiente. A pesar que no se da con tanta frecuencia como el caso de las causas generadas por el hombre, también son importantes dentro de esta estadística de probabilidades. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar cómo es que se da la deforestación, también estas causas naturales pueden ser una de estas. Y se da por estos problemas, ¿verdad? Estas causas naturales. De igual manera se puede dar lo que son las causas artificiales. Y estas pues están dentro de las primeras causas generadas por el hombre, que conlleva a la destrucción del suelo a partir de la deforestación. Pues los habitantes de las zonas, más que todo, de los que hacen más que todo ese espacio disponible, en
en el cultivo, por ejemplo, en la industria, como se los mencionaba, y para tener la área de construcción. Lo que es también artículos de consumo, el hombre para obtener ingredientes o artículos de consumo puede verse obligado muchas veces a la deforestación provocada, y esto sirve para conseguir, por ejemplo, el aceite de palma, así como para artículos de limpieza, productos de higiene e incluso para la creación de cosméticos de menor costo. La utilización del constante de los árboles talados no lleva más que a la erosión de los suelos y una baja producción natural. También los incendios forestales cada año van perdiendo más y más árboles en muchos más tipos de ambientes y en todos los países del mundo. Esto sucede por más que todo, por la perpetración de los rayos solares que inciden en ciertos desiertos o en zonas áridas con vegetaciones abundantes, pero más son susceptibles de quemarse constantemente. Sin duda, hay una causa que puede efectuar de forma natural y también con la colaboración del hombre, terminando en sí en la deforestación inminente y negativa para el entorno natural. También hay unas consecuencias de lo que es la deforestación, por ejemplo, la pérdida de diversidad de las especies. Las especies, debido también al maltrato del ambiente y a todos esos daños que ocasionan la deforestación, van asumiendo otro entorno de vida, como el conocido o no adaptable, por lo cual van apareciendo la extinción en muchas de las especies, dado a que no logran acoplarse al componente desértico o desprovisto de vegetación que implica de estos nuevos cambios en el entorno también completo. También los suelos desérticos, que son otra parte importante de las consecuencias en la deforestación, que es el resultado de dejar los suelos desérticos o áridos una vez que se van eliminando grandes cantidades de árboles que rodean o habitan en distintas zonas. Sabe que son árboles y la vegetación que cubre el suelo puede pues, sufrir o la calidad del suelo se va eliminando por completo, dejándolo al desnudo, sin protección y con características completamente similares al desierto, gracias a las condiciones externas que genera, por ejemplo, el calor, el viento, el agua, lluvia, que estas pues pueden ser constantes. También otra consecuencia son las inundaciones. Con el proceso ambiental y el proceso natural de deforestación, los resultados pueden ser bastante en la creación espontánea de estas cuencas. Eh, y más que todo estas cuencas inespecíficas, es decir, que no tienen la capacidad de regular los flujos hídricos de ríos y de arroyos, ya que son árboles que quienes mantienen ese control, así como la absorción de grandes cantidades de agua para el cuidado del suelo. Otra pues puede ser lo que es las variaciones en el clima. El cambio climático es asociado con frecuencia a la deforestación, pues más que todo con esto los árboles ya no tienen la capacidad de bloquear los rayos del sol y son las temperaturas extremas incidiendo sobre el suelo, quienes inducen la variabilidad entre las condiciones meteorológicas en el ambiente, dejando daños no solo superficies, sino también a distintas especies del planeta y de los animales. Los árboles, si bien son esenciales para contrarrestar los gases del efecto invernadero, con el suficiente oxígeno, pues pueden evitar lo que es una gran porción de daños en el calentamiento global, lo que significa que sin ellos se generan muchas más repercusiones en el ambiente. Esto también pues incide en el deterioro del planeta. Se puede dar, por ejemplo, lo que es la deforestación masiva de algunos árboles y en algunas zonas que antes pues se podía más que todo contar con mucha vegetación, pero a causa de esta deforestación pues ya no se conoce, ¿verdad? Se puede hablar también de ese calor que nosotros sentimos muchas veces porque no contamos con los árboles necesarios para que no sintamos este cambio ambiental. Se habla mucho de lo que es el calentamiento global,
donde el planeta en sí, pues la capa de ozono se está degradando y los rayos del sol son más penetrantes, es decir, estos nos llegan con más fuerza, el calor es casi que insoportable y podemos vivir poco si nosotros no cuidamos lo que es nuestro medio ambiente y no cuidamos lo que es el suelo. De ahí nosotros, eh, entonces esos árboles que nos ayudan tanto a vivir, tenemos que cuidarlos. Vamos a quedar hasta acá y vamos a ver un nuevo tema el próximo día. Gracias y buen día.